de qué manera empezar y pensé que esta era una buena manera. Los chicos hasta 8 años, por favor. ¿Hasta 8 años? Hasta 9, por favor, pasen con Arturo. Qué bueno es estar acá. A ver si alguien me puede levantar este micrófono un poquitito, más cerca. Yo necesito usar los papeles todavía. Está bien. Sí, Bueno, voy a ir directamente al guión de esta historia. ¿A cuánto le gusta el cine, ver películas? ¿Y a cuánto le gustaría ser protagonista esta mañana de una película en 6 actos o en 6 capítulos? Bueno, tengo a Saúl, que bien, un matrimonio ahí. ¿Cuántos más? Yo les invito esta mañana de parte del Señor que podamos recorrer una historia bíblica. ¿Cuántos saben, perciben que estamos nosotros construyendo historia en este día? Voy a repetirlo. ¿Cuántos de ustedes son conscientes en este momento de que estás haciendo historia en este día? Estamos haciendo historia. Somos parte de la historia. Somos personas que estamos en una sociedad haciendo historia. No solo porque hoy es un día donde participamos de un evento democrático que, por la gracia de Dios, como ya se dijo de acá adelante, hace más de 30 años que venimos disfrutando de la democracia. Además de eso, nosotros tenemos una historia primaria que se está desarrollando en nosotros o a pesar de nosotros, que es la historia de Dios. Por eso estamos acá. Y yo esta mañana estaba repensando esta palabra, ¿no? El título que tiene el mensaje de hoy es El proceso divino humano en la expansión del reino de Dios. Sé protagonista. Ese es el título. Sé un protagonista. Seamos un protagonista. Seamos protagonistas de esta historia secundaria y de la historia primaria, de nuestra propia vida. Por eso les dije que vamos a ver una historia en 5 capítulos, donde cada uno de nosotros, si disponemos, si somos conscientes de esto, de esta realidad, de que formamos parte de la historia, nos vamos a identificar con algunos de los personajes que emergen de cada capítulo de la historia. Por eso traje un reloj acá, para no pasarme en el tiempo, para concentrarnos, usarlo bien al tiempo, porque esta mañana nosotros hemos declarado que Dios está aquí presente y la palabra que vamos a ver lo va a confirmar de una manera precisa por medio del Espíritu Santo a tu vida. Si no estás distraído, seguramente con alguna identificación con algunos de los sujetos que van saliendo de cada uno de los capítulos de esta historia. La primera cosa que digo es que había en la historia bíblica una persona y una familia temerosos de Dios. Esto lo tiene acá en el boletín y también creo que allí con Julián, que lo está pasando, que enseguida lo agrandó, hizo una maravilla ahí. Y en el primer capítulo de esta trama, de este guión de la historia, dice lo siguiente: vivía en Cesarea un centurión llamado Cornelio, del regimiento conocido como el Italiano. Él y toda su familia eran devotos y temerosos de Dios. Realizaba muchas obras de beneficencia para el pueblo de Israel y oraba a Dios
constantemente. Un día, como a las 3 de la tarde, tuvo una visión. Vio claramente a un ángel de Dios que se le acercaba y le decía: Cornelio. ¿Qué quieres, Señor?, le preguntó Cornelio mirándolo fijamente y con mucho miedo. Dios ha recibido tus oraciones y tus obras de beneficencia como una ofrenda, le contestó el ángel. Envía de inmediato a algunos hombres a Jope para que hagan venir a un tal Simón apodado Pedro. Él se hospeda con Simón el curtidor, que tiene su casa junto al mar, donde después de que se fue el ángel que le había hablado, Cornelio llamó a 2 de sus siervos y a un soldado devoto. ¿A cuántos soldados? ¿Y a cuántos siervos? De los que servían regularmente. Les explicó lo que había sucedido y los envió ¿a dónde? Jope. ¿Y cuántas ciudades hay mencionadas en este primer capítulo donde nosotros ya estamos oliendo el mar? ¿Huele el mar? ¿A cuántos les gusta el mar? A mí me gusta el mar. Ya estamos oliendo el pescado, estamos sintiendo la brisa que nos golpea la cara, el solcito, aquellos que se quieren tostar, ¿verdad? Jope, a orilla del mar Mediterráneo, actualmente es una de los suburbios o de los barrios de Tel Aviv, por ejemplo, donde estaba ¿quién? Pedro. Muy bien. Cornelio, ¿dónde estaba? Otra de las ciudades que también es mediterránea. Cesarea, también cerca del mar. Y veo que ya se están metiendo en el guión, así que vayan tomando nota. Una persona, Cornelio, que tenía mucho dinero, o por lo menos tenía una posición muy buena, porque era centurión, era del Imperio Romano, del imperio que gobernaba Palestina en ese tiempo, a los judíos, y era temeroso de Dios, tenía temor de Dios, y también toda su familia. Las familias, digo, las casas, cuando se menciona la casa, había siervos, había soldados y había familia, parientes, personales. Temeroso de Dios. Yo pensaba hoy, cuando cantábamos, que a toda persona temerosa de Dios, Dios le escucha. En algún momento de su vida, si tú has sido temeroso de Dios o eres temeroso de Dios, Dios está escuchando tu clamor y tu ser interior como ningún otro lo puede escuchar en el universo. Y si una familia también demuestra temor de Dios, no miedo a Dios, pero sí reverencia a Dios y una pizca de creencia en Dios, es porque ahí hay una semilla que plantó el mismo Espíritu Santo para traerte al cuerpo de Cristo y a su presencia. Pero aún así, con ser temeroso de Dios, hacer ofrenda, ir a la iglesia y dar todo lo que se pueda dar para los pobres, había un vacío en su interior y probablemente en su familia también había un vacío. Porque él tenía una posición social en el imperio más poderoso de esa época y tenía un territorio donde supervisaba y gobernaba con poder dado por el Imperio Romano. Algo le faltaba interiormente, tenía un vacío. Por eso se dio cuenta, aunque hacía todo lo que debía hacer, menos la circuncisión, un prosélito judío, uno que había, porque iba también a la sinagoga, le faltaba algo en su corazón y se fue a la terraza a orar. Y allí, ¿qué pasó? Se le presentó un ángel. Y le dijo estas palabras: Dios ha recibido tus oraciones y tus obras de beneficencia como una ofrenda. Quiere decir que todo bien que hacemos por el prójimo es reconocido por Dios. Pero no como obra de salvación. ¿No como qué? Como obra de salvación. Primer capítulo, segundo capítulo. Mientras esto ocurría y mientras iban de camino, ¿quiénes? El soldado y los 2 sirvientes. Pedro subió a la azotea. Acá estamos hablando ya de un discípulo, de un apóstol, que era apóstol porque él venía
haber estado con Jesús, haber estado con Él cuando resucitó y había comido con Él cuando resucitó también, pero aún así dice esta palabra: era casi el mediodía, tuvo hambre y quiso algo de comer. Mientras se lo preparaban, le sobrevino un éxtasis. Vio el cielo abierto. ¿Qué vio? Cielo abierto. Y algo parecido a una gran sábana que, suspendida por las 4 patas, descendía hacia la tierra. En ella había toda clase de cuadrúpedos, como también reptiles y aves. Levántate, Pedro, mata y come, le dijo una voz del éxtasis. Una voz que le habla en el éxtasis. Y él se anima. Pedro era corajudo. De ninguna manera voy a comer. Me la diga quien me lo diga. Señor, pero reconoce que puede ser un ser supremo. Reconoce que puede ser Dios. Jamás he comido nada impuro e inmundo. Por segunda vez le insistió la voz: lo que Dios ha purificado, tú no lo llames impuro. Y esto sucedió 3 veces, y enseguida la sábana fue recogida al cielo. Duro el viejo Pedro. ¿Por qué? El tipo estaba identificado con su pueblo, con su raza, con su nación, hasta las médulas, porque le habían enseñado a él que él no podía juntarse con los que no eran el pueblo de Dios. Era acérrimo fanático de su religión, de su tradición, de su conservadurismo religioso. No podía comer ciertas cosas porque estaban prohibidas. Y tampoco se podía juntar ni entrar a casa de un gentil, del que no fuera pueblo de Dios. Esto es lo que aquí se empieza a dilucidar en la mente y cómo Dios prepara a un discípulo, aún siendo apóstol. Por eso yo decía al principio, ¿con quién te estás identificando en este tiempo, en estos capítulos? Todavía quizás no encontraste a alguien, pero yo voy a seguir porque acá algunos de nosotros tenemos que identificarnos con alguno de los personajes. Le puse a este título la preparación del discípulo que ya era apóstol. Quiere decir que para ocupar el lugar del cual nos hablan y de la expansión, nosotros necesitamos un tiempo de preparación. ¿Un tiempo de qué? De preparación. Por eso nosotros estamos participando de los talleres, estamos participando de los grupos pequeños, estamos escuchando una cantidad de predicaciones que nos enriquecen, nos edifican. ¿Para qué? Así que acá esto es un desafío para que, si no te estás preparando todavía o no estás involucrado en algunos de los ministerios o no sentís que te estás preparando para Dios, tenés que ubicarte, ocupar tu lugar para empezar o seguir preparándote, porque esto es una preparación que nos lleva toda la vida. ¿Sabe una cosa? Yo le decía a David acá, digo, David, escúchame, tengo que ir a predicar ahora con todos los mensajes que hemos escuchado, con toda la palabra que hemos escuchado. Pero además de eso, todo lo que puede entrar cada uno de nosotros al YouTube y escuchar unos mensajes tremendos de la palabra de Dios sobre distintos temas, hasta no sé, no le quiero mencionar, pero tremendos predicadores enseñando ahí. Pero estoy seguro de que Dios va a hacer una obra en nosotros suave, penetrante, profunda, que nos va a movilizar, porque el que habla es la palabra de Dios. Y si viniste a prepararte, como yo vine a prepararme, también voy a salir mejor preparado de esta mañana de acá. Porque eso es lo que prometió el Señor, nos va a enseñar. El maestro que está acá presente, como ya se ha mencionado por los chicos que mencionaban que Jesús pasa por acá, y como vamos a ver ahora en el próximo capítulo,
te vas a dar cuenta de que alguien más acá que el que está en el frente o que el que está dirigiendo o el que está animándonos a seguir adelante. Por eso no tengo necesidad de gritar, ni de patalear, ni de pedirte levantar la mano, etc. Lo que Dios ha purificado, tú no lo llames impuro. Esto sucedió 3 veces y enseguida la sábana fue recogida al cielo. En todas las etapas de la vida, Dios nos prepara. Y hace falta preparación divina. Si hace falta prepararse para trabajar en arriba de un andamio, para pintar, para estudiar, para recibirse, esforzarse, ¿cuánto más para nosotros que queremos servir a un Dios viviente? Y que queremos servir al prójimo también, como ocurre en esta situación. Y permítame decirle que esto tiene que ver, este episodio tiene que ver con que nosotros, cada uno de nosotros, estamos acá porque alguien hizo lo que Dios dijo que tenía que hacer. Porque aquí nació la iglesia, en Hechos, en el primer capítulo, nace la iglesia en Pentecostés. Después viene la predicación a los samaritanos y después viene esta historia que estamos viendo nosotros ahora. Tremendo, y no puedo tener el tiempo de decirle a través de la historia cómo se siguió la expansión del Evangelio, las buenas noticias que ya hemos cantado esta mañana, a través de los reformadores en el 1300, en el 1400, en el 1500. También eso es responsabilidad nuestra de saberlo y de ser agradecidos con esos antecesores nuestros que en el 1300 tradujeron la Biblia del latín al idioma castellano, al idioma inglés. Y después en el 1500 apareció todos los reformadores que se jugaron la vida porque morían en la hoguera para predicar a un Cristo vivo. Y nosotros todavía nos preocupamos porque están celebrando el Halloween el 31 de octubre. El 31 de octubre también se celebra a nivel de la Iglesia Cristiana Evangélica en todo el mundo el día de la ciudad de la Reforma protestante. Tercer capítulo, vamos un poquito. Aquí tenemos, Pedro no tenía que explicarse cuál podría ser el significado de la visión. 3 veces le tienen que enseñar. Mientras tanto, los hombres enviados por Cornelio, ahí estamos ahora caminando a la orilla del mar, de Jope a Cesarea, con estos 2 soldados, con estos 2 siervos y el soldado, que estaban preguntando por la casa de Simón. Se presentaron a la puerta. Llamando, averiguaron si allí se hospedaba Simón Pedro. Mientras Pedro seguía reflexionando sobre el significado de la visión, el Espíritu le dijo: mira, Simón, 3 hombres te buscan, date prisa, baja y no dudes en ir con ellos, porque yo los he enviado. Pedro bajó y les dijo a los hombres: aquí estoy, yo soy el que ustedes buscan. ¿Qué asunto los ha traído por acá? Ellos le contestaron: venimos de parte del centurión, un hombre justo y temeroso de Dios, respetado por todo el pueblo judío. Un ángel de Dios le dio instrucciones de invitarlo a usted a su casa para escuchar lo que usted tiene que decirle. Entonces Pedro los invitó a pasar y los hospedó. Aquí vemos la predisposición del discípulo. ¿Qué vemos? La predisposición del discípulo para... No, Señor, ¿cómo yo voy a ir? Estos hombres son gentiles los que vienen. Hay un soldado y hay 2 sirvientes. Probablemente no eran judíos. Sin embargo, Pedro, con toda su historia que ya tenía, podía haber dicho: no, Señor, yo no voy a ir, porque todavía ni entendí lo que me quisiste decir. Pero fue. Para la expansión hace falta predisposición para cumplir con las demandas de Dios. Recién yo veía cómo los chicos de Rock and Vida insistían para que nos dispusiéramos, para que nos predispusiéramos a participar con ellos. Y yo dije, yo ya decidí que iba a ir. Pero ¿saben qué diferencia hay entre la predisposición y la disposición?
Eso lo aplicamos a todo el tiempo de nuestra vida. Puede ser que nos predispongamos de la mejor manera hoy para ir el sábado, pero ¿estaremos dispuestos el sábado a ir cuando tengamos que ir? Esto no es un reto, pero es hacer historia en la historia primaria de Dios. Cuarto capítulo. Las personas dispuestas a oír. Mire, esto es lindo. Ahora empieza lindo, ¿eh? No se me duerma ahí, ¿eh? Al día siguiente, todavía tengo unos 5 o 10 minutos. Al día siguiente, Pedro se fue con ellos acompañados de algunos creyentes de Jope, otro judío recalcitrante. Se fueron con él, uno dice que 6, en otro relato, 6 judíos recalcitrantes. Un día después llegó a Cesarea. Cornelio estaba esperándolo con los parientes y amigos íntimos que había reunido. Al llegar Pedro a la casa, escuchen esto, Cornelio salió a recibirlo y postrándose delante de él le rindió homenaje. Pedro hizo que se levantara y le dijo, ponete de pie que soy solo un hombre, varón, como tú. Él era un sargento primero, segundo de nuestra aeronáutica, digo yo porque hice aeronáutica, pero tenía un rango del imperio más poderoso que había en esa época y se le arrodilla a Pedro. Ya lo reconocía como un hombre de Dios. Miren qué sensibilidad tenía y qué respeto a una autoridad espiritual cuando hablamos de gobernar. Para ilustrar esto, ¿sabe qué haría yo ahora? Haría pasar a 5 voluntarios y le diría, ponete en fila india. Y se ponen uno tras del otro. Fila india, ¿no es cierto? Y después a otros 6 lo haría poner así. Así en esta línea, miren, uno al ladito del otro. ¿A cuál fila elegirías? Esta es la fila con la cual Dios nos mira. No hace acepción de personas, no hay favoritismo, no hay quien tenga más categoría que otro, no hay escalafón en el reino de Dios. ¿Sabe? El único escalafón que hay es la cabeza, Cristo. Ahora vamos a la escena, ¿eh? Ahora vamos a la escena. Vamos a la escena. Pedro le dice, levantate, varón. Pedro entró a la casa, conversando con él y encontró ¿a cuántos? ¿A cuántos? Muchos reunidos, ¿eh? ¿Qué hablaba? Había amigos y había familiares, todos ahí en la casa. Entonces les habló así, una presentación, Pedro, con un tacto pero espectacular tiene, ¿eh? Una categoría para hablar con la gente, espectacular. Él entraba ahí a la casa lleno de gentiles y le dice esta palabra. Usted sabe muy bien que nuestra ley prohíbe que un judío se junte con un extranjero o lo visite. Pero Dios me ha hecho ver que a nadie debo llamar impuro o inmundo. Eso era lo que tenía que aprender Pedro. Ahora permítame preguntarles, por eso cuando mandaron por mí vine sin poner ninguna objeción. Ahora permítame preguntarles, ¿para qué me hicieron venir? ¿Sabe qué? Yo le voy a hacer esta pregunta porque si Dios se presentara por esta puerta en persona y nos preguntara esta mañana la pregunta que hizo Pedro. Eduardo, ¿para qué me hiciste venir esta mañana a la reunión? Si cada domingo nosotros nos preguntáramos eso mismo, ¿para qué hicimos venir a Dios acá? Tranquilo. Tranquilo. Él está acá porque tiene una gracia infinita. Porque Él lo prometió.
Cornelio es el que toma la palabra ahora. Dice, hace 4 días a esta hora, las 3 de la tarde, estaba yo en casa orando. De repente apareció delante de mí un hombre vestido con ropa brillante y me dijo, Cornelio, Dios ha oído tu oración y se ha acordado de tus obras de beneficencia. Por lo tanto, envía a alguien a Jope para hacer venir a Simón, apodado Pedro, que se hospeda en la casa de Simón, junto al mar. Así que inmediatamente mandé a llamarte y tú has tenido la bondad de venir. Ahora sí. Diga, ahora sí. Ahora sí. Estamos todos aquí. No, eso no lo repita, pero estamos todos aquí en la presencia de ¿quién? Oh, este Cornelio era más creyente que el propio Pedro. En la presencia de Dios. ¿Para qué? Para escuchar todo lo que el Señor te ha encomendado que nos digas. Yo cada domingo vengo para escuchar todo lo que Dios tiene para decirme. Y desde la primera canción estoy pidiéndole, como muchos de ustedes, que Dios me diga para qué vine yo. Que Dios me diga que eso es lo que tiene para decirme a mí. Es lo mejor que podríamos hacer. Porque nos vamos a ir con algo que Dios nos tiene preparado para cada uno individualmente. Sea quien esté acá arriba, sea quien sea el que predique. Pedro tomó la palabra y dijo, ahora comprendo que en realidad para Dios no hay favoritismo, sino que en toda nación Él ve con agrado a los que le temen y actúan con justicia. Dios envió su mensaje al pueblo de Israel, anunciando las buenas nuevas de paz por medio de Jesucristo, que es el Señor de todos. Ustedes conocen este mensaje que se difundió en toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan. Me refiero a Jesús de Nazaret, cómo lo ungió Dios con el Espíritu Santo y con poder, y cómo anduvo haciendo el bien y sanando a todos los que estaban oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Nosotros somos testigos, mire esta palabra testigo de ahora en más, de todo lo que hizo en la tierra de los judíos y en Jerusalén. Lo mataron colgándolo de un madero, pero Dios lo resucitó al tercer día y dispuso que se apareciera, no a todo el pueblo, sino a nosotros, testigos previamente escogidos por Dios, que comimos y bebimos con Él después de su resurrección. Por eso yo creo que Cristo está acá esta mañana. Él nos mandó a predicar al pueblo y a dar solemne testimonio de que ha sido nombrado por Dios como juez de vivos y muertos. De Él dan testimonio todos los profetas, que todo el que cree en Él recibe por medio de su nombre el perdón de los pecados. ¿Sabe? Hace unos días vi en vivo por televisión la predicación de un evangelista norteamericano, Bunke, que predicaba ahí en Tecnópolis. Habrá habido, no sé, pero más de 60, 70 mil personas, jóvenes. No sé si alguno lo vio. Ahí está, uno por lo menos lo vio. Varios, bien. Él, un predicador que es reconocido, yo no lo tenía registrado, de más de 1 millón de personas en África, entregándose al Señor. Y no sé qué trayectoria tiene, pero ¿sabe cuál es el mensaje de él? Que escuché a través de eso. La sangre de Cristo tiene poder. Y cuando hizo la invitación para recibir al Señor, se entregaron al Señor. Cientos ahí. Y después, con ese mismo mensaje, pidió sanidad para los que estaban enfermos. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Por qué traigo esta ilustración acá? Porque sabe que una cosa, acá, en esta historia, en este capítulo 5, está la tarea que tengo que hacer.
que tenemos que hacer como iglesia. A mí me parece que no tenemos que complicar tanto. Si recordamos nosotros quién nos habló de Cristo, ¿a qué nos convertimos nosotros? ¿A una iglesia? ¿A una comunidad de fe? ¿A una ideología religiosa? Nos convertimos a Cristo Jesús, que es nuestro Señor, nuestro Salvador, y que resucitó y vive ahora y viene a su iglesia a buscar. Eso es lo que tenían que escuchar estos amigos de Cornelio, familiares, los soldados que estaban ahí. Ese es el mensaje que los profetas ya habían testimoniado y predicado, que Pedro tenía que hacerlo, un mensaje cristocéntrico. Y ahora creo que es el tiempo, cuanto más necesitamos predicar ese simple, sencillo y mensaje que tenemos que predicar. No darle tantas vueltas. Este es el imperativo categórico que algunos teólogos llaman. Cada cristiano y cada discípulo que cree en Jesucristo, que Él nos mandó a predicar, que Jesús es el Señor, que Él salva y que nos envía a nosotros para que expandamos lo que nosotros hemos recibido también por expansión. Pero lo que se destaca acá es que allí estaba la presencia de Dios y ahí estaba la palabra de poder. ¿Cuál era la palabra de poder que predicó? ¿Gritaba Pedro a decir esto? No estoy en contra de los gritos, por el amor de Dios. Griten todo lo que quieran cuando van a predicar, como quieran, y si quieren gritar, griten, y saltar, salten. Pero esta es la palabra que predicaba Pedro. Este es el mensaje. ¿Por qué lo complicamos tanto? Digo a veces cuando veo algo por YouTube. Mensaje cristocéntrico, vida cristocéntrica. Ya termino. Y ahí entonces sí es donde se interrumpe la vida de la persona con la presencia de alguien. ¿De quién? Del Espíritu Santo. Mira, cuando hay gente que tiene ganas de oír, temerosa de Dios, que están llamando a alguien para que predique y que está dispuesto el corazón abierto de una persona, ¿quién se va a hacer presente ahí? El Espíritu Santo prometido. ¿Tan difícil entender eso? Pero querido, esto se aplica, ¿sabe para qué? Se aplica para la relación matrimonial, se aplica para la relación paternal, se aplica para la relación laboral, se aplica para la relación cuando caminamos la calle y cuando nos concentramos y nos interrelacionamos con cualquier persona en cualquier lugar del mundo y bajo cualquier circunstancia. La presencia de Dios está aún ahí afuera cuando nosotros no estamos afuera. ¿Qué tanto hace falta entender esto? Dios, decimos, es omnipotente. Gloria a Dios omnipotente. Acá adentro, Dios irrumpe en la vida de aquel que es sensible a su palabra. Por el Espíritu Santo. Y te digo una cosa, esto lo comprobamos nosotros, los que trabajamos en distintos ámbitos, que no es solo la iglesia. Gloria a Dios por esos trabajos que son los más difíciles. Gloria a Dios por esos gerentes que son masones. ¿Por qué? Porque a ellos les podemos dar testimonio. Porque a ellos les podemos decir, che, pero ¿escuchaste alguna vez hablar del espíritu masónico? ¿Quién obra? El Espíritu Santo. ¿Quién obra? Cristo vivo. Termino. ¿Con quién te identificas esta mañana, querido hermano? ¿Con quién me identifico? ¿Con Cornelio, orando y temeroso de Dios, haciendo buenas obras de bien, pero todavía con un vacío en el interior? Si es así, tenés que llamar a alguien que te explique qué necesitas en tu vida. ¿Con Pedro, discípulo en preparación, predispuesto, pero también dispuesto? ¿Con quién? Con el soldado y los dos acompañantes que obedecieron inmediatamente y fueron. Porque la obediencia también lleva al crecimiento y a la expansión. Si ellos no hubieran ido, ¿estaríamos nosotros acá
Si la persona que te testificó de Jesucristo el Señor y el Salvador de tu vida no lo hubiera hecho o no hubiera obedecido, ¿estarías acá? No una sola vez, quizás te fue a buscar 2 veces, o 3, o 4. ¿Cuáles serían los familiares y amigos en la casa diciendo, a ver, este fulanito que me viene a decir hoy, este judío, a ver qué me viene a decir? Está bien, yo vine por Cornelio porque me conviene estar al lado de un soldado que es importante y que tiene plata. Me conviene ir a esa iglesia porque ahí, ¿sabe qué? Se come bien, hay sanguchitos de vez en cuando. ¿Te puedes identificar como un potencial testigo de Cristo? Miren, termino, gracias a Dios, y no morí. ¿Cómo nos expandimos nosotros? Bueno, yo pienso hace tiempo que tengo ganas de que en el barrio no somos muy amigos, todo el barrio unos vecinos extraordinarios tenemos ahí. Bárbaro, nos juntamos a jugar a la pelota, qué sé yo, un montón de cosas. 20 años que estamos ahí. Digo, ¿cómo puedo alcanzar a esta gente yo? El otro día se cruzó uno con el cual siempre hablamos de fútbol. Digo, tengo pensado algo, che. ¿Sabes qué? Sin consultarlo con Laura ni con nadie. Porque claro, pero Dios me está hablando a mí, querido. Yo se lo cuento como un testimonio y ya termino. Ya prometí eso, pero lo termino. Le digo, escúchame, Ricardo, ¿qué te parece? Yo tengo ganas de que nos juntemos acá, vos y ellos, el otro vecino, el otro. Voy a armar una mesa acá, le digo, para hacer un brindis en Navidad. Sí, dale, dice, vamos. Una cosa simple, ¿no? Pero yo quiero bendecirlo, porque tengo algo que en algún momento se va a dar para bendecirlo con la palabra del Señor. Estoy predispuesto y lo voy a hacer en el nombre del Señor. Amén. Querido, pongámonos de pie. Te damos gracias, Rey. Te damos gracias, Señor, por darnos este tiempo tan lindo, de tanta bendición con tu palabra, con el mensaje, a través de las canciones también, porque vemos cómo hilás todo en nuestra vida para que todo salga piripipí. Gracias, Señor, por esto, porque a pesar de que sufrimos, a pesar de que luchamos, tenemos mucha necesidad en nuestras casas. Sí, Señor, pero nosotros queremos seguir escuchando tu voz. Acomodarnos a lo que nos digas, acomodarnos a tu voluntad y ser predispuesto pero también dispuesto a obedecer tu palabra. Así como Pedro obedeció con todo lo cabeza dura que era, también nosotros lo somos. Perdónanos, Señor, individualmente, como matrimonio, como padres quizá, pero siempre que estemos conscientes de tu presencia, ¿a dónde vamos? Porque si somos conscientes de tu presencia, gobernaremos con la humildad, con la sabiduría, con el amor y con la autoridad que tú nos des. Gloria sea tu nombre. Amén.